Comenzamos con nuestro curso introductorio al álgebra abstracta o simplemente al álgebra moderna. En primer lugar, vamos a mencionar qué conocimientos requieres para poder asimilar el curso de manera adecuada. En primer lugar, requieres de un curso introductorio de lógica, matemática y demostración. En segundo lugar, necesitas algunas nociones básicas de la teoría de conjuntos. Y es importante aquí mencionar que no necesitas conocimientos avanzados de cálculo ni otras ramas que nos está mencionando. Bien, empezamos entonces a describir nuestro curso. Eh, a ver, sería conveniente dar al menos una noción general de lo que es álgebra abstracta. Para ello, vamos a iniciar con una definición dada de álgebra por un matemático ruso llamado Alexei Ivanovich Kostrykin. Vamos a presentar una definición dada por Kostrykin, definición de álgebra. Y Kostrykin se basa en las definiciones dadas por Sofía Germain y el grupo Bourbaki. Y en primer lugar, Sofía Germain decía que el álgebra no es más que geometría escrita en símbolos y que la geometría es simplemente álgebra expresada en figuras. Por su parte, el grupo Bourbaki hacía la distinción siguiente de que no es esencial la naturaleza de los objetos matemáticos, sino las relaciones que podrían existir entre ellas. En virtud de eso, Ivanovich define el álgebra como una ciencia acerca de las operaciones algebraicas efectuadas sobre los elementos de distintos conjuntos. Miren, si se dan cuenta, intentamos definir álgebra, pero en su propia definición estamos utilizando álgebra. Lo cierto es que con operaciones algebraicas nos referimos, por ejemplo, en el caso más elemental, considerando el conjunto de los números naturales, la suma es una operación algebraica. Si consideramos el conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n por n, tanto la suma como el producto de matrices son operaciones algebraicas. Otro ejemplo más, si consideramos el conjunto de todas las funciones, la composición de funciones es una operación algebraica. Ahora, estamos diciendo aquí que el álgebra es una ciencia acerca de las operaciones algebraicas. Teniendo como objeto de estudio las operaciones algebraicas, los matemáticos introducen una noción denominada estructura algebraica. Estructura algebraica. Y lo cierto es que el álgebra abstracta, dada así álgebra abstracta, estudia los denominados estructuras algebraicas. Y la pregunta más obvia sería, ¿y qué es una estructura algebraica? Esa cuestión vamos a responder en el siguiente punto. Y el siguiente punto para nosotros va a ser estructura algebraica. Ponemos por aquí entonces como un título estructura algebraica. Lo cierto es que la estructura algebraica, como ya hemos mencionado anteriormente, surge al estudiar operaciones algebraicas. Y una de las operaciones algebraicas se denomina, por aquí pongamos 1.1, operación binaria. Y veamos qué es esa operación binaria.
Para definir una operación binaria necesitamos de un conjunto cualquiera, de un conjunto cualquiera, y decimos que la aplicación tau dada como una función, o bueno, una aplicación, es lo mismo, y con dominio de definición, el producto cartesiano de X consigo misma y contra dominio de existencia, el mismo conjunto de X, que a cada par de elementos de X le pone en correspondencia un tercer elemento dado como A tau V. Y la aplicación tau, dada de esta manera, se llama operación algebraica binaria. Entonces, volviendo a leer el enunciado, ¿qué es una operación algebraica? Es simplemente una aplicación definida de esta manera. ¿Ok? Eso es una operación algebraica. Bien, ahora demos algunas observaciones por aquí. Quizás sería conveniente escribir como una primera nota lo siguiente, parte I, que, bueno, relacionado a las simbologías que vamos a ir utilizando. Y entonces, las simbologías que vamos a utilizar para representar una operación binaria van a ser asterisco y circunferencia, círculo, punto y, por último, la simbología de la suma usual que todos conocemos. Y en particular, vamos a utilizar la circunferencia para y representar a la aplicación tau. Entonces, vamos a escribir de esta manera. AB, escrita como A circunferencia B, donde vamos a llamar a ver, así nada más, y vamos a escribir SA circunferencia B, omitiendo la circunferencia, y se va a denominar eh, simplemente producto de los elementos A y B del conjunto X. Bien, y por sencillez vamos a decir a esta expresión dada allí, A por B. ¿De acuerdo? A pesar de que esa circunferencia no representa al producto ordinario que todos nosotros conocemos. Muy bien. Ahora, eh, vayamos con una segunda nota. Pongamos por aquí nota y escribamos por aquí nota 2. Y bueno, siempre hay que anticiparnos escribiendo una primera parte. Eh, a ver, aquí lo más importante para tener una noción de lo que es una estructura algebraica. Y cabe aquí resaltar que no vamos a dar una definición exacta de lo que es una estructura algebraica, sino nada más una noción para entender y bueno, para la terminología que vamos a ir utilizando en nuestro curso. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos por aquí lo siguiente. Y sí, digamos por aquí, la operación binaria asterisco, ya no voy a escribir que es una operación binaria, sino solamente el símbolo.
es dada en X o definida en X, entonces vamos a decir que se dice que la operación, aquí vamos a escribir para que tenga mejor sentido, la operación asterisco determina en el conjunto X una estructura algebraica. Una estructura algebraica. Y el par, dado como X asterisco, se denomina, se denomina o se llama eh, estructura algebraica o también sistema algebraico. De acuerdo, ahora ya tenemos una idea de lo que es una estructura algebraica, pero recuerda que no es una definición exacta de estructura algebraica, es sistema algebraico. Muy bien, tenemos eso hasta ahí. Bueno, ahora vamos a introducir un ejemplo. Por aquí, nada más, decimos ejemplo uno. Ejemplo uno. Y, a ver, un ejemplo que nos vaya a servir a su vez para, bueno, dar ideas de lo que es una operación binaria o aclarar de lo que es una operación binaria y lo que son sistemas algebraicos. Para eso decimos que, a ver, consideramos como X el conjunto de los números enteros y como la operación binaria, la suma ordinaria que todos conocemos en Z. Y, a ver, recuerda que 5 como 7 son elementos de Z. Y sucede que si sumamos esos dos elementos de Z, resulta un número denominado 12 y que a su vez es un elemento de Z. Es decir, la suma en Z se comporta como una aplicación que toma dos elementos en Z y le hace corresponder un tercer elemento de Z. Entonces, viendo esto de una manera más rigurosa, podemos decir lo siguiente. X, el conjunto de los números enteros, asterisco, una suma, y la aplicación, digamos por aquí, entonces, la aplicación más, es decir, la suma ordinaria, dada como, eh, a ver, la aplicación más con dominio de definición, el producto cartesiano de Z consigo misma, y contradominio de existencia, el mismo Z, que a cada par de elementos A, B de Z le ponen correspondencia un tercer elemento dada como A más B y es, por aquí nada más, es una operación binaria. Además, el par Z suma es una estructura algebraica. O podría decir que es un sistema algebraico o también que la suma determina en Z una estructura algebraica. Muy bien, ese es el ejemplo que presentamos. Ahora vamos a escribir esto de color blanco. Ya está.
Y mencionemos lo siguiente. Miren, aquí una pequeña observación, nada más en palabras, es que acerca de lo que son sistemas algebraicos o estructuras algebraicas. Vemos que para denominar a este par un sistema algebraico o estructura algebraica, nada más necesitamos de que ese asterisco sea una operación binaria definida en X. ¿De acuerdo? Ahora, puede suceder que ese asterisco tenga propiedades. Y lo cierto es que las propiedades más comunes que se le atribuyen a estas operaciones binarias son la de asociatividad, la de conmutatividad. Y sucede que cuando a este par, que a principio es una estructura algebraica, y también si esa operación binaria asterisco tiene propiedades, sigue siendo estructura algebraica y va a tener nombres especiales. Por ejemplo, y una operación, bueno, consideremos cualquier conjunto acá, X, y una operación asterisco que sea asociativa. Para ser más exactos, si tenemos en un conjunto X definida solamente una operación asterisco asociativa, entonces el par X asterisco se va a denominar semigrupo. Y ese semigrupo sigue siendo estructura algebraica porque para una estructura algebraica necesitamos nada más un conjunto, una operación. ¿De acuerdo? A pesar de que esta operación tenga propiedades, esta expresión o este par sigue siendo una estructura algebraica o sistema algebraico. Bien, entonces, para ir presentando estructuras algebraicas con nombres específicos, vamos a y aquí escribir algunas propiedades que poseen las operaciones algebraicas, que obviamente son operaciones binarias, ¿verdad? Entonces, vamos a por eso. Y bien, pongamos por aquí como una nota nada más. Escribiré por aquí nota 3. Y como siempre, anticipándome, voy a poner una parte uno porque puede ser que sea necesario que escriba una segunda parte o una tercera parte. Entonces, como primera parte, vamos a escribir lo siguiente. Y consideremos eh, una operación, una operación binaria algebraica, obviamente, denotada por asterisco, y una operación binaria en X, el conjunto considerado será X. Entonces vamos a decir lo siguiente. Pongamos dos puntos por aquí. Y en primer lugar, o bueno, vamos a borrar esto de aquí. Y digamos por aquí, en primer lugar, eh, la operación, la operación asterisco, se llama asociativa si se cumple que el producto de A con bueno, escribamos primero de esta manera, el producto de A con B y el producto de esa expresión con C, y es lo mismo que el producto de A con el producto de el resultado del producto de B con C, para cualesquiera elementos A, B y C del conjunto considerado X. Nótese que estoy utilizando el vocabulario producto por el hecho de la nota uno, porque la nota uno dijimos que la expresión A y circunferencia B, donde la circunferencia representa una operación binaria, va a ser simplemente llamado producto de A con B. Ok, entonces aquí estamos llamando producto a la operación dada aquí entre paréntesis, y
por el hecho de que asterisco es una operación binaria. ¿Ok? Entonces, una operación se llama asociativa si se satisface lo de abajo. Y además, o en ese caso, podríamos decir por aquí, en tal caso, la estructura algebraica X asterisco será llamado asociativo. Muy bien, una nota aquí similar a la anterior será la siguiente. La operación asterisco se va a llamar, en este caso, conmutativa, se llama conmutativa, si y A asterisco B es igual a B asterisco C para cualesquiera elementos A, B del conjunto considerado X. Muy bien, en tal caso, la estructura algebraica X asterisco será llamado conmutativo. Y como tercera parte, veamos la relación que podrían o no existir entre las propiedades uno y 2. Es que las propiedades, o bueno, condiciones de asociatividad y conmutatividad, que es una N, a ver, ¿qué estoy diciendo aquí? Conmutatividad, son independientes. 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 ¿Y a qué nos referimos con que la condición de asociatividad y conmutatividad son independientes? Y es que no va a darse el caso de que si la estructura algebraica es asociativa, que entonces no es conmutativo o es conmutativo. No va a darse ese caso ni viceversa. Es decir, si la estructura algebraica es conmutativa, no va a inferir en nada de que esa estructura algebraica sea asociativa o no lo sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pongamos por acá otra nota, como nota 4. Lo siguiente, pongamos por aquí nota 4. eh, a ver, nota 4 por acá. Y bueno, otra propiedad más es que, de nuevo, escribamos esto de aquí, dada una operación binaria asterisco nx, por aquí la misma escritura, dada una operación binaria asterisco en x, se dice, ya borremos estos dos puntos, se va a decir que, y, a ver, bueno, de nuevo otra parte, pongamos por aquí, entonces dos puntos, se dice que el elemento, a ver, creo que lo correcto sería escribir de esta manera, el elemento denotado por y está en NX, se llama neutro o simplemente unidad en relación a la operación binaria asterisco. A asterisco solamente pongamos por aquí, pero debes entender esto en relación a la operación binaria asterisco. Si se satisface que E multiplicado con A es igual a
multiplicado con E, y esto exactamente igual a A para cualquier elemento A del conjunto X. Es decir, un elemento E denotado por, bueno, un elemento denotado por E de X se va a llamar elemento neutro si se satisface esta propiedad. Muy bien. Y ahora hagamos aquí un pequeño enunciado o una afirmación. Es que el elemento neutro E es asociativo, perdón, es único. Demostremos eso de ahí. Decimos entonces, en efecto, ¿qué va a suceder? Y, a ver, la afirmación es que el elemento E es único. Si negamos esa afirmación o esa proposición, va a suceder que el elemento E no es único. ¿Y a qué es equivalente de que el elemento E no es único? De que existe otro elemento E, que nosotros lo vamos a denominar por una E', diferente a E, de modo tal que también satisface esta propiedad. Entonces, decimos, en efecto, existe otro elemento E' y que está en X, o bueno, otro elemento E' distinto de E' está en X, que satisface esta misma condición, es decir, va a satisfacer esa E' que E' multiplicado con A es igual a A multiplicado con E', y esto debe darnos A para cualquier elemento A del conjunto X. De acuerdo. Tenemos esa afirmación como primer resultado. Ahora, y a ver, ¿qué habíamos dicho? Bueno, solo en palabras se había mencionado de que la negación de esta afirmación o esta proposición de que el elemento es único es que existen otro elemento Y', de modo tal que satisface esta condición. Entonces, a esto de aquí, o antes de esto de aquí, debimos haber todavía escrito, para que se entienda mejor, lo siguiente. A ver, esto pongamos por acá y intentemos ordenar. Entonces, por aquí debimos escribir todavía, supongamos, lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Y lo contrario, esto de aquí, sigamos copiando, y borremos esto de aquí. Supongamos lo contrario. Es decir, esto de acá. Vamos a volver a copiar. Es decir, que existe otro elemento de prima distinto de modo tal que satisface esa condición. Es decir, también es elemento unidad. Entonces, bueno, tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, ¿qué hacemos? Por el hecho de que es un elemento unidad, ¿de acuerdo? Y va a satisfacer esta condición. Entonces, podríamos sustituir E' por el hecho de que perdón, E' también es un elemento de X en esta ecuación. Entonces decimos, luego, por aquí nada más, que E multiplicado con E' es lo mismo que E' multiplicado con E, y esto me da exactamente E. Y por otro lado, por el hecho de que E' satisface esta relación, sustituyamos esta E, o bueno, esta E, este elemento E
por A y se va a cumplir lo siguiente, porque aquí dice que se satisface para cualquier A de X. Entonces, sería E' multiplicado por E es igual a E multiplicado por E' y esto debe dar E. Entonces, si nos fijamos en esas dos expresiones, tenemos por aquí que esta expresión o ese producto es exactamente lo mismo que este producto. Entonces, las dos ecuaciones deben coincidir. Tenemos de eso que implica E' igual a E, pero esto es una contradicción al hecho de que aquí E' es distinto de E. Por lo tanto, podríamos decir por aquí que necesariamente E es único. Es decir, decimos que E, por lo tanto, es único. Muy bien, ya está. Ahora pasemos a dar algunas definiciones y aclaraciones acerca de las estructuras algebraicas. Y muy bien, pongamos por acá definición uno, debido a que lo anterior, la primera definición es simplemente una definición general. Ok, definición uno, pongamos por aquí el de semigrupo. Semigrupo. Y a ver, déjeme ver cómo podemos definir un semigrupo. Sería del siguiente modo. A, sea o consideremos una operación dada en un conjunto cualquiera X. Entonces, y el par, o ya la estructura algebraica, se denomina y semigrupo si la operación dada asterisco es asociativa. Muy bien. Es decir, si asterisco es una operación binaria asociativa, entonces la estructura algebraica que determina asterisco en X va a llamarse semigrupo. Demos otra definición por aquí. Definición 2. Y en este caso, el de monoide. Decimos simplemente que el semigrupo, bueno, aquí es asociativa y debimos recalcar que el semigrupo se va a denotar por SG y, y su correspondiente operación binaria. Entonces decimos el semigrupo dado aquí con elemento unidad E se llama monoide. Ok, si se fijan, eh, a ver, para que una estructura dada de esta manera, es decir, expresada como un par, sea llamado así, es decir, para que un par dada de esta manera sea llamado estructura algebraica, solamente se necesita una operación definida en el conjunto en consideración. Ahora, si esa operación es asociativa, entonces el par, dada de esta manera, se va a llamar semigrupo. Y ese semigrupo
además de tener una operación, bueno, y ese semigrupo, si tiene un elemento unidad, se va a llamar monoide. Ahora, veamos por aquí una definición para aclarar las cosas. Es que existe una, o ver, ¿cómo denominar esto? Estructura algebraica con propiedades más elementales, es decir, existe una, eh, una estructura algebraica o un sistema algebraico más elemental y se llama, y por aquí escribamos magma, ¿de acuerdo? Magma. Como vuelvo a repetir, esta estructura algebraica que vamos a definir es la estructura algebraica que no tiene propiedades, es decir, simplemente se llama estructura algebraica por el hecho de que en el conjunto en consideración se ha determinado una operación binaria. Entonces, bueno, como vuelvo a repetir, para hablar de estructura algebraica solamente se necesita una operación binaria, bueno, en primer lugar un conjunto y una operación definida en ello. Y esa será la estructura algebraica con propiedades más elementales. Entonces escribimos por aquí, y la estructura algebraica más elemental se llama man y está dada como el par x asterisco, donde asterisco o la operación binaria asterisco eh, es dada, a ver, y está dada como un par donde asterisco solamente es una operación binaria sin ninguna propiedad. Así, en términos no tan técnicos, que el magma es una estructura algebraica en el cual solamente se ha definido una operación binaria. Es decir, no tiene propiedades, por ejemplo, como el semigrupo, donde su operación binaria definida es asociativa, ni como el monoide, que todavía tiene un elemento neutro en relación a la operación binaria. Entonces, el orden sería del siguiente modo. La estructura algebraica más elemental es denominado magma, y la primera estructura algebraica con una propiedad dada en ella es semigrupo, y al semigrupo le sigue el monoide, y al monoide le va a seguir una estructura algebraica denominada grupo. Y el grupo será el objeto de estudio en el siguiente capítulo. Bien, entonces, repasando, la estructura algebraica más simple es magma, le sigue el semigrupo y finalmente el monoide, hasta lo que hemos avanzado, pero al monoide le va a seguir una estructura algebraica más sofisticada que se llama grupo. Eso sería todo en este video. Gracias y espero que hayan aprendido algo. Cuídense.